Bueno, lo que pasó es que el miércoles de esta semana, Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, emitió un decreto en el que ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, les estoy leyendo lo que dice el decreto tal cual, Sí. ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iniciar de manera inmediata las acciones para reprimir la amenaza terrorista con todos los medios a disposición en coordinación con la Policía Nacional. Bueno, básicamente en criollo lo que está diciendo este decreto es que las Fuerzas Armadas pueden andar como la policía por la calle sin necesidad de estado de excepción. O sea que digamos que es como una especie de normalización del estado de excepción, porque esto sucede mucho, digamos, de manera muy corriente en Ecuador y en otros países de la región, como en Chile y en Perú, pero sucede en el marco de un estado de excepción. Por ejemplo, Bukele en El Salvador desplegó un montón de, digamos, recursos de las Fuerzas Armadas para aniquilar, en palabras de él, a este objetivo que son las maras, en el caso de El Salvador, pero lo hace en el marco de un estado de excepción, es decir, que es un estado que se va renovando de manera cíclica y que tiene que ser aprobado por el Congreso. Bueno, que además es rarísimo porque se llama de excepción, pero se empieza a transformar en algo permanente, es como pierde la condición de excepción. Exactamente. Y bueno, creo que Lasso interpreta eso y dice, bueno, basta. Y esto lo hizo a partir de una recomendación del COSEPE, que es el Consejo de Seguridad Pública del Estado ecuatoriano, que emitió como también como una resolución en el que declara el terrorismo como una amenaza que atenta contra la estructura del Estado ecuatoriano y recomendó a Lasso, bueno, hacer una medida de este tipo como la que, bueno, después llevó adelante efectivamente. Esto se da en un contexto de la suba de la violencia y los homicidios, que bueno, como que podemos analizar que tienen más que ver con la crisis económica que otra cosa, pero en sí los grupos que son catalogados como terroristas son concretamente grupos narcotraficantes. Claro, porque eso sería lo específico, ¿no? Porque, o sea, la inseguridad no es terrorismo. Son Claro. otros motivos y tiene otras raíces y hay que atacarlo de otra forma. Que hablen de terrorismo también es medio terrorífico, valga la Bueno, redundancia. ahora yo quiero hablar un poco de el concepto de terrorismo, vamos a hacerlo Sí. breve igual por el horario, pero bueno, en sí como la derecha lo que argumenta es que no se pueden tratar como delincuentes normales porque usan explosivos, coches bomba, armamento más como fuerte que no sé, capaz un cuchillo que puede tener un pibe que te roba el celular en la calle. Pero hay un problema en toda esta, digamos, política, que es que Lasso no explicita cómo es que se va a, bueno, digamos, llevar adelante esta represión de la amenaza terrorista, pero sí como que se deja entrever que, digamos, en la recomendación del Consejo de Seguridad se puede, digamos, lo que recomienda el Consejo de Seguridad es que se habilite a las Fuerzas Armadas a llevar armas de fuego. Esto es como bastante grave porque, bueno, como la intuición nos deja entrever que es muy probable que esto decante en una suba de los casos de gatillo fácil y de violencia por portación de rostro. Y ahí se pone como densa la cosa y escuchaba hoy a la tarde al secretario de Seguridad que se llama Wagner Bravo, que también estuvo en un pedacito del video que vimos recién, y él dice que se va a enfrentar con estos grupos con la participación de las Fuerzas Armadas para identificarlos, neutralizarlos y eliminarlos. Ojo con esta terminología, porque cuando se habla de eliminar un enemigo, no se está diciendo, bueno, vamos a reducir los homicidios o terminar con la violencia en las calles. Claro, ni siquiera es un discurso, si querés, de mano dura, de, no sé, todos los delitos son igual de graves a la cárcel, por ejemplo. Claro. Que es una cosa que no tiene ningún sentido, pero que decís, bueno, es en el marco de algún tipo de Estado de Derecho. Ya si hablas de eliminación, es como decidir qué grupo, bueno, listo, están habilitadas las fuerzas a eliminarlo. Y teniendo en cuenta el antecedente de El Salvador, porque es lo que estás mencionando, no es el único, también da bastante miedo que ese discurso empiece también a expandirse. Sí, para mí es interesante, o sea, no interesante en un buen sentido, por supuesto, pero para mí es curioso de alguna manera, o sea, para poner en contexto, Ecuador es un país que está entre Colombia y Perú, que son grandes productores de cocaína a nivel mundial. O sea, es un país que es muy difícil desenredar el entramado de narcotráfico y que, digamos, los grupos de narcos están muy asentados en el territorio porque también están en territorios donde el Estado no llega. Entonces,
esa es la pelea que se da, que son diferentes grupos narcotraficantes que pelean por el control del territorio en el cual el Estado no alcanza a controlar. El problema es que cuando el Estado lleva adelante estas políticas, que además, bueno, estamos en un contexto de que Guillermo Lasso no está en un buen momento de su gobierno, tiene la popularidad muy baja, perdió un referéndum, perdió las elecciones regionales, y a nivel global estamos en un momento histórico de cuestionamiento de la guerra contra el terrorismo. Como que tenemos a Gustavo Petro, que es, digamos, si bien es, digamos, como lo opuesto ideológicamente a Guillermo Lasso, habla mucho de cómo falló la guerra contra el terrorismo y la guerra contra las drogas como una idea impuesta desde el norte global para, digamos, como para identificar un enemigo que después ellos pueden adaptarse a gusto y piacere. Porque al final del día, no hay una definición de terrorismo aceptada globalmente. No, por eso es lo primero que te pregunté ayer. Fíjate como, no quiero decir la inocencia, pero en el tal cosa. Lasso sacó una ley antiterrorista. ¿Cómo? O sea, ¿qué? ¿Contra qué terrorismo? Claro. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es el terrorismo? Es un imaginario. Es que el terrorismo per se, bueno, esto igual, no sé, yo soy medio, digamos, me pongo nerd y me pongo medio postestructuralista y me molestas categorías porque es como construir una otredad sobre la identidad propia, porque es tipo, bueno, ¿qué es el terrorista? Es lo que no es el ciudadano de bien que soy yo. Y cuando uno después se empieza a reproducir esos imaginarios, es tipo, bueno, si vos, qué sé yo, dibujás es el ejercicio que contaba Facu el otro día. Dibujá un paramédico, dibujá un bombero, dibujá un terrorista, dibujá un... en este orden de cosas empieza a reproducirse este imaginario en el que el gobierno, digamos, el poder ejecutivo le da el poder a las Fuerzas Armadas para determinar no solo, digamos, el control de la seguridad de las calles o de lo que respecta a que no te metan un tiro en la rodilla cuando vas a comprar al súper, pero además las Fuerzas Armadas empiezan a decidir por la justicia, empiezan a decidir por, digamos, quién abandonó la luz. ¿Quién tiene derecho a...? Es muy difícil arreglarlo en este momento, así que vamos a hacer así. No, seguimos en penumbras. Hoy es muy Sandro el programa. Tal cual. Pero, nada, como el punto en sí, digamos, en general, es como les otorga este tipo de decretos les otorga a los militares la responsabilidad de mantener la seguridad nacional, pero también la justicia y la garantía de los derechos humanos. Y bueno, miremos un poquito para atrás cómo salió eso en la región. Porque la última vez que hablamos de eliminar objetivos, digamos, no hace falta irnos muy lejos, porque acá, digamos, en la Argentina nos dejó 30.000 desaparecidos, sí. y son discursos que después, tipo, nada, reproducen un esquema de violencia que avanza por sobre ese supuesto objetivo, porque nunca está bien delimitado, y empieza a alcanzar civiles, a alcanzar personas no involucradas, y bueno, y que estas personas terminan en estos, digamos, siendo víctimas de estos discursos a través de la reproducción del racismo, del odio por etnias indígenas y bueno, etcétera. Así que bueno. Es como interesante leerlo en clave de cuáles son los discursos que avanzan y retroceden en la región a través de las derechas. Porque no son las derechas que bueno, es lo que venimos hablando hace siempre. Tiempo ya, pero como no son las derechas de, bueno, te voy a liberalizar la economía, hay más atrás de eso. Así que bueno. Sí, siempre hay más. Sí. Siempre hay más. Bueno, Viole, gracias. Que tengas un lindo fin de semana. Y se leen Matemundi la semana que viene. La siguen a Viole, @VioleWeber. Así la encuentran en YouTube, en Instagram, en Twitter. El domingo estás en Un Mundo de Sensaciones. Eso mismo, el domingo estoy en Un Mundo de Sensaciones y el lunes estoy en Primer Aviso. Perfecto. Bueno, domingo en Futurock, lunes en Gelatina. Justo te queda todo pegado, vieja. Bueno, sí, no, es un mirá que después hay que hacer el guión, Mirá que después hay que hacer el guión. O sea, yo acá estábamos esta semana es la semana que no me toca fin de semana. Yo tengo fin de semana por medio. Sí. Yo también. Gracias. Bueno, vieja, un beso. Viole Weber, este aplauso es para vos.